Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que allá a través de las redes sociales sintonizan este canal de la Iglesia Cibernética de Jesucristo, ahí en YouTube, y Pastor Pedro Delgado, en otro canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón compartir este día. Y más que nada, este día es un día muy especial. Este día, domingo 5 de abril del año 2026. Este día, en todo el mundo, casi la mayoría, celebran, como lo dicen, Semana Santa. Que aunque sabemos que de Santa no tuvo nada, porque fue la semana más cruenta, más dolorosa, pues en esta semana fue cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, allá en el Monte de los Olivos, acusado de blasfemias, de herejías y de tantas cosas. Pero el Señor no le sorprendió porque Él sabía que a eso venía. Estaba orando en el Monte de los Olivos, pidiéndole al Padre que si era posible que pasara esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, no la voluntad de Jesús. Y bueno, sabemos que el Señor sí podía, Dios el Padre sí podía pasar, salvar a la humanidad, pasar esa copa, que su Hijo pasara esa copa. Pero cuando Dios ha establecido algo, ni Él mismo lo cambia. Dice que su palabra cumple el objetivo por el cual la envía. Y bueno, estaba profetizado de la venida de Jesús, del Mesías, que venía para salvar al pueblo escogido de Dios, aquel pueblo con el cual Dios hizo pacto con Abraham, al cual llegó a llamar su amigo. Un privilegio tan grandísimo, Abraham llamarse el amigo de Dios, e hizo ese pacto, y a eso vino. Y hoy, este día, estamos celebrando en cierta forma en cuanto a lo espiritual, porque eso es lo que a nosotros nos concierne, no lo material, lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos nada que ver en los planes de Dios, en las promesas que le había hecho a Abraham. Pero como ellos lo desecharon a nuestro Señor cuando vino, entonces fue que nos dio la oportunidad a nosotros. Pero para que pudiésemos alcanzar el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, era necesario que se pagara un precio. Y a eso vino el Señor Jesús, a pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar. Y es por esa razón que esa semana fue cuando Él fue aprehendido y fue masacrado y crucificado. La Semana Santa le mencionan. Pero nosotros sabemos que este tiempo, o sea, para nosotros ahorita y para los judíos en aquel tiempo también, representaba la fiesta de la Pascua. La Pascua fue una ordenanza que el Señor le dio a su pueblo cuando se encontraba en Egipto de esclavos. Cuando Dios mandó a Moisés a liberarlos, desde allá fue cuando se instituyó la Pascua, que quiere decir el día de la liberación.
el día que Dios traía juicio a todos aquellos que estaban oprimiendo a su pueblo, el día que venía a liberarlos. Sabemos que Dios le dio poder a Moisés para hacer grandes maravillas delante de Faraón, y una de ellas fue cuando Dios le dijo a Moisés que cuando se presentara ante Faraón, le dijera que él dejaría a su pueblo. Y si no, le dijo todo lo que iba a hacer una tras una. Fueron 10 plagas que les mandó. Pero ya la última plaga, que se le menciona plaga, ¿verdad? Pero el último juicio de Dios fue la muerte del primogénito. Dios, como Faraón no quería dejar ir a su pueblo, entonces Dios mandó ese castigo para Faraón y todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. Para ellos era esa maldición, que iba a llegar el ángel de la muerte e iba a pasar a cada ciudad, a cada lugar, a cada hogar, e iba a dar muerte al primogénito, tanto de hombre como de animales, de bestias. Ahora, para que ellos no pasaran, el pueblo de Dios no sufrieran ese estrago, esa pérdida de su hijo primogénito, del primogénito, Dios les dijo que tendrían que matar un cordero y comérselo en la familia, por familia. Y si la familia era pequeña, que se unieran 2 familias para comerse todo el cordero, porque tenían que comérselo, todo total. Y lo que sobrara tenían que quemarlo. Tenían que hacer eso. Tenían que asarlo sin ningún condimento, excepto solamente unas hierbas amargas. No sal, no nada, solamente esas hierbas amargas. Y deberían de comerlo. ¿Por qué? Para que ellos no se les olvidara nunca la amargura en la que se encontraban cuando Dios bajó para liberarlos de la esclavitud. Ahora, esa fiesta le nombraba, él decía que era la fiesta de la Pascua, el día de la liberación. Eso quiere decir la Pascua. Entonces, en este tiempo estamos celebrando la Pascua, no Semana Santa como se menciona. La Pascua. Por este día fue cuando el Señor resucitó. Resucitó para darnos vida. Ese cordero que habían sacrificado y lo habían comido con hierbas amargas, dice la Escritura que tenían que usar de la sangre, ponerla en el marco de la puerta con esa sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara, al mirar la sangre, se iba de paso y no causaba ninguna muerte. Eso era un prototipo de lo que vendría por medio del Mesías. El Mesías, que quiere decir el enviado, el ungido, él era el que tenía que venir como cordero sin mancha, porque el animal que tenían que sacrificar tenía que ser un animal puro, sin mancha, no enfermos. Y esa sangre, la cual libraba de la muerte,
representa a la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesús en los evangelios dice que el que no come su carne y bebe su sangre no puede tener parte con Él en el reino de Dios. Jesús es ese cordero que tenía que ser inmolado, sacrificado por nosotros. Eso es lo que se celebra en este tiempo, y nosotros sabemos que el Señor vino a liberarnos de la esclavitud también. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31, el Señor Jesús les dijo a aquellos discípulos que lo seguían. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos, al escuchar eso, se indignan porque ellos no habían pasado la esclavitud como sus ancestros, sus antepasados. Y por esa razón le exclaman al Señor y le dicen: ¿esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Y el Señor Jesús les dijo: de cierto les digo, que el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y a eso vino Jesús. En aquel tiempo, el cordero y la sangre, que era la Pascua, ordenanza de Dios, era para librarlos de la muerte y poderlos sacar de la esclavitud donde los tenían de esclavos en Egipto por más de 400 años. Entonces, Dios a eso envió a su Hijo. Hoy, en este tiempo, están celebrando eso, como les menciono, pero voy a exponer este mensaje que Dios puso en mi corazón, compartirlo, porque dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento para que el Señor nos salve. Y el Señor presentó de muchas formas el mensaje de salvación. Desgraciadamente, personajes que no fueron enviados para ese ministerio han tergiversado la palabra y han surgido muchas religiones por no entender la palabra en sus contextos. Y hoy, si ponen atención, les interesa verdaderamente conocer cómo podemos salvarnos, hoy es ese día. El título del mensaje: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? Cuando Dios mandó a Moisés a libertar a su pueblo de Egipto, todos aquellos creyeron, porque estaban en la esclavitud literal. Los mandaban a hacer ladrillo para edificar muros, para hacer ciudades, y entre más les daban más trabajo. Entonces, ellos literal tenían que ser liberados. A eso, por esa razón, cuando llegó Moisés y les mostró las señales y todo, le creyeron y le siguieron. Hoy en día, Dios quiere liberar a toda la humanidad. Como les dije allá en Juan 8, 31 y 32, donde dice: aquellos decían que no eran esclavos, y Jesús les dijo: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre.
El Hijo sí. Y luego dice, así que si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Literalmente en aquel tiempo se usaba la esclavitud y el Hijo era el heredero de las propiedades, de las siembras, de los esclavos incluso. El Hijo era el heredero. Y si el Hijo le daba la libertad a algún esclavo, él tenía el poder para hacerlo. Ahora, espiritualmente hablando, el Señor, que es el Hijo, Él tiene el poder para hacerlo, para darnos esa libertad. Nada más que la libertad ahora no es en la esclavitud literal del hombre, sino en la esclavitud del pecado que el diablo ha atrapado a toda la humanidad. Y a eso vino Cristo. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, que todas a una se habían corrompido. De modo que cuando vino Cristo, a eso vino, a cumplir la ley y a enseñarnos cómo cumplir la ley. Y por esta razón, Dios puso este mensaje para que lo compartiera. Y se encuentra ahí en Hebreos capítulo 2, versos del 1. Dice así, miren, vamos a dar lectura, dice. Hebreos 2, 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia es sinónimo de prontitud y rapidez. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir que nos deslicemos? Que caigamos. Dice que es necesario que con más diligencia, con más rapidez, que analicemos más en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, que el tiempo está yendo tan rápido. Como dijo el Señor, que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y esos días acortados para que alcancemos la humanidad, la salvación, son estos tiempos que estamos viviendo. Y por eso aquí el escritor de los Hebreos dice, es necesario que con más diligencia, o sea, con más rapidez, atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, la palabra. Si estás ahí enfrente de tu televisor, de tu teléfono, de tu tableta, tu computadora, escuchando este mensaje, es porque alguien te habló de la palabra. Y porque es necesario, como dice aquí, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. O sea, si eres un cristiano mediocre, si eres un cristiano religioso, fue porque oíste la palabra, pero fue tergiversada por aquellos falsos maestros que Pablo mencionaba que iban a surgir, que mismo Cristo lo dijo. Entonces es necesario que atendamos a lo que hemos oído. Y a través de estas lecturas que vamos a tener, te vas a dar cuenta que cuánta distorsión hay de la Escritura por ignorarla. Dice así la palabra, miren, vamos a ver. Como les digo, ahorita estamos viviendo los últimos tiempos y la gente corre de aquí para allá afanada en todas las cosas de este mundo. Y no se dan cuenta de que está por terminarse la oportunidad de alcanzar la salvación. Y muchos ni siquiera saben cómo ser salvos. Ni siquiera saben. Y han escuchado la palabra. Han creído a enseñanzas que les han dicho cómo ser salvos, pero fuera del contexto de la palabra de Dios.
Y vamos a mirar eso a hoy. Vamos a ver, como les dije ahí vamos a ver qué nos dice en Hebreos 10, 37 al 39. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Qué es lo que estamos esperando? El que ha de venir. ¿Y qué dice aquí? Que no tardará. Mas el justo, por fe, vivirá por fe. Oiga, y el justo vivirá por fe, no por sus obras, por fe. La fe de ese justo lo va a llevar a hacer la obra de Dios. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oiga, y si retrocediere, déjenme decirle que todos aquellos que retroceden, una cosa es que hayas caído y otra cosa es que hayas retrocedido. El que cae, Dios lo levanta. El que lo retrocede, lo deja que se vaya, porque Dios no forza a nadie. Y aquí lo dice, mira, verso 39. Pero nosotros, dice el escritor a los Hebreos, dice al finalizar el 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y en el verso 39 está la respuesta. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, el cristiano verdadero que nació del Espíritu, ese no retrocede. Ese no retrocede. Ese se estanca de repente porque cayó, pero llega alguien a levantarlo. Y por esa razón aquí nosotros nos podemos dar cuenta, porque acá, miren lo que nos dice Mateo 10, 22. Mateo 10, 22, para ir entendiendo esto. ¿Qué dice Mateo 10, 22? Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí el Señor Jesús estaba advirtiéndoles a sus discípulos que iban a ser aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo, por ser cristianos. Y hace una advertencia: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, en el verso 24 también, Mateo 24, verso 12 y 13, ahí mismo, lo vuelve a repetir otra vez el Señor Jesús, cuando les estaba dando las señales de su venida y de lo que iba a suceder antes de que Él viniera a llevar a su iglesia. En el verso 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero miren, en el verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profetas son pastores. Antes de Cristo eran profetas los que Dios hablaba a ellos y ellos hablaban al pueblo. De Cristo para acá constituyó evangelistas, pastores y maestros, y personas con don de profecía, pero no profetas,
Simplemente vemos en la escritura a un famoso profeta llamado Agabo, cuando le profetizó a Pablo, ya en su último viaje, que iba a Jerusalén a pasar la fiesta. Pero el Espíritu Santo no quería que fuera para allá, y le mandaba personas que tenían don de profecía, y le decían que no fuera. En varios lugares, ahí en Hechos lo vemos. Y dice que ya una ciudad antes de llegar a Jerusalén, dice que estaba con los hermanos reunidos, y llegó un profeta llamado Agabo, le quitó el cinturón, se amarró las manos y los pies y le dijo: así me ha dicho el Espíritu Santo que harán con el dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén. Dios no quería que fuera. Y de ahí miras, ya no vuelves a mirar a Agabo más de que otra ocasión. Nada más 2 veces lo menciona en todo el Nuevo Testamento. Esos son personas con don de profecía. Y lo sigue habiendo. Lo sigue habiendo. Hay hermanos que tienen don de profecía. Lo digo porque a mí me dieron profecía ya 3 veces. Entonces aquí dice el Señor Jesús: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Aquí estaba hablando el Señor Jesús las señales antes de que Él viniera. Ahí en el 24:3 ahí lo dice. Ahí empiezan las señales. Y aquí les estaba diciendo que muchos falsos profetas se iban a levantar y iban a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, que el amor de muchos se iba a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga, mas el que persevere hasta el fin. Por eso lo que leímos acá, donde dice Pablo a los hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos. Quiere decir que si no retroceden, entonces ¿qué están haciendo? Perseverando hasta el fin. Perseverando. Y es lo que estamos haciendo. Unos más rápido que otros, pero ahí vamos. Ahí vamos. Si el Señor viene y te encuentra en el camino, Él te levanta. Aunque no hayas llegado hasta la meta de cumplir el término de tu vida aquí en la tierra. Pero vas en el camino y te levanta. Por eso dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y los verdaderos cristianos que nacieron de nuevo del Espíritu, esos no retroceden, esos perseveran. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice acá el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido, pero que muchas veces no se han entendido bien. Juan 3 y en el verso 16, miren lo que dice. Juan 3, 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único con sus genes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? El apóstol Juan, que dijo el Señor: que el que cree en el Señor tenga vida eterna. Ahora, yo les pregunto, ¿quién no sabe eso? De aquellos que hemos leído la Biblia y hablando de todas las religiones, ¿quién no sabe eso? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si yo creo en Jesús, pero nunca lo he invitado a entrar a mi corazón, si yo creo en Jesús, pero nunca he vivido como
Él lo manda, nunca he nacido de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, no importa cuánto creas. La Escritura dice, Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, no se trata, aquí lo que está diciendo Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú le preguntas a cualquier persona en el tiempo de Navidad que festeja el mundo, si cree en Jesucristo, y te va a decir que sí creen en Él, pero no le cree a Él. No le cree porque no vive la palabra, porque la ignora. Lo cree porque le han dicho. Lo han invitado a cultos, a iglesias, y le han dicho, ha oído, pero verdaderamente no ha tenido él ese encuentro con el Señor. Por eso dice aquí, no se trata ese creer, pues los demonios también creen y tiemblan. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Entonces ya vimos que ese creer no es el que nos da la vida eterna. Ese creer que vemos, nada más el creer que vemos aquí en Juan 3:16. Luego dice, vamos a ver qué nos dice aquí en Marcos 10:17. Marcos 10:17. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, aquí lo que estamos viendo de este hombre, lo que nos trae a este punto, es que él ya había escudriñado las Escrituras, pero no las entendía. Por eso llegó a Jesús a preguntarle. ¿Qué le dijo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué fue lo que dijo Juan 3:16? ¿Cómo puede heredar la vida eterna? Lo responde Juan 3:16 a esto que está diciendo Marcos. Él pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer implica acción. Porque si no accionan de acuerdo a la palabra, entonces viene siendo como lo que dice aquí Santiago, que tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no se trata de un creer como lo tiene superficialmente el mundo y la mayoría de las religiones. No se trata de ese creer. El verdadero creer que demanda acción es el que Dios nos demanda a nosotros. Acción. Entonces este hombre le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Ahora vamos a ver qué nos dice ahí en Marcos 16. Marcos 16. Vamos viendo pasajes que los leemos, que así se puede adquirir la salvación, pero cuando vemos en los contextos nos damos cuenta que no es así como literalmente lo estamos entendiendo. Ya vimos acá lo que le dijo a este personaje que preguntó: ¿qué haré para adquirir la vida eterna? Y Juan 3:16 dice que, ¿cómo la puede adquirir? Creer. Pero el verdadero creer implica acción. Por eso el Señor mismo les dijo a aquellos religiosos: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? O sea, el verdadero cristiano que cree en Jesús hace lo que el Señor Jesús demanda en su palabra. Y no es difícil, porque no lo hacemos nosotros, lo hacemos pero con el poder del Espíritu Santo, cuando hemos nacido del Espíritu. Por eso una persona religiosa no puede entrar al reino de Dios, no puede cumplir con el mandato de Cristo, porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Y mismo vamos a ver cómo Jesús mismo, cuando vino a nacer de María, Él vino sin poder. La Biblia dice que Él se despojó de su poder y su gloria y vino a humillarse. ¿Cuándo fue? Cuando recibió el poder. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y fue cuando el Padre allá arriba en el cielo se oyeron truenos, relámpagos y las voces donde decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a Él oigan. Ahí es donde vino el Espíritu Santo y le dio el poder. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, volvió a ser Dios, volvió a llegar a su lugar. Ahora, vemos aquí lo que les mencionaba acá en Marcos 16, el versos 15 y 16, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, aquí a través de esto vemos que está diciendo que el que creyere y fuere bautizado iba a ser salvo. Y de ese pasaje hay muchas religiones que enseñan que si tú no eres bautizado no puedes alcanzar la salvación, el bautismo del agua. Y no se estaba refiriendo Marcos al bautismo del agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que a través del Espíritu Santo, cuando llega a nosotros, que nacemos del Espíritu, en ese momento nosotros estamos siendo bautizados. Bautizados quiere decir sumergidos, metidos. Nos está metiendo a la iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, no es el bautismo del agua el que salva. Aquí estamos viendo entonces otra forma como enseñan otras iglesias, otras religiones, para alcanzar esa salvación. Seguimos. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice así. Dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en, oigan, ahí está la palabra, no con, en, dentro, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, a través de esta lectura vemos que lo que estaba diciendo Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no se estaba refiriendo al bautismo del agua, porque Juan el Bautista está hablando aquí, donde él mismo dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo. O sea que nos va a meter, y el Espíritu Santo se va a meter en nosotros. Y eso, cuando se lleva a cabo esa consumación, es cuando nosotros verdaderamente venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos, herederos. Y no retrocedemos. No retrocedemos. Entonces, vamos analizando aquí estos pasajes para entender cómo es que la gente puede salvarse. Porque estamos viviendo ya los últimos tiempos. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:5. Efesios capítulo 4, y nos dice aquí en el verso 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En, o sea, dentro de todos. Claro, los que han nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo entonces? Un Señor, que es el Señor Jesucristo, una fe, que es la fe que nos viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, ahí lo dice, y un bautismo, el que dijo Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y aquí dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, o sea, Dios el Padre. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, o sea, está por arriba de nosotros, y por todos, y en, dentro de todos. Todos aquellos que obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Porque no se trata cuánto creas, sino cuánto verdaderamente vives del Evangelio de Jesucristo. Porque Evangelio es noticias nuevas de salvación. Es cuánto verdaderamente haces caso a las noticias nuevas de salvación. Vamos a ver aquí en Hechos, capítulo 2, verso 21. Hechos 2, y en el verso 21, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga, qué fácil lo pone, ¿no? Mucha gente cuando lo lee aquí, cuando lo lee, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora yo pregunto, ¿será cierto que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, así como lo está diciendo aquí? Yo no lo creo. Porque aquí lo que está diciendo, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vamos a ver en los contextos qué nos dice y a qué se está refiriendo. Miren, vamos a ver Romanos capítulo 10, versos 13
en Romanos capítulo 10 y vamos a ver el verso 13 a 17. A ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo a través de esta carta. Romanos 10, 13 al 17. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ya vieron? Es lo mismo que leímos en el otro pasaje, ¿verdad? Acá en Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo dice Hechos. Y acá en Romanos, Pablo nos dice en el verso 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos hace invocar al Señor y para que verdaderamente podamos alcanzar esa salvación. Dice, verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oiga, arriba en el 13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en el 14 dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, no porque leas la Biblia y encuentras este pasaje y ya invocas al Señor, ya vas a ser salvo. No, tienes que creerlo. Y para que creas en Él, creerle a Él y creer en Él, tienes que escuchar a Él. ¿Dónde lo vas a escuchar? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Es donde encuentras la doctrina de Cristo. Por eso ya en segunda de Juan, versos 9, 10 y 11 dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, para que yo pueda perseverar en la doctrina de Cristo, para que yo pueda creerle a Cristo, necesito escuchar su palabra y no apartarme de ella. Escucharla, entenderla, creerla y seguirla sin apartarse. Por eso dice aquí Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mira, los judíos simplemente en estos tiempos no han creído en Jesús. Mira, los católicos no han creído en Jesús, el verdadero Jesús espiritual. Han creído en su imagen que le han hecho. Se postran, lo adoran y tantas cosas. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y mira lo que sigue diciendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer si no han oído? O sea, no han leído la Escritura para escuchar lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Porque Jesús vino predicando el Evangelio, noticias nuevas de salvación. Y dice la Escritura que a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De modo que, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Teniendo la Escritura para meditar en el Evangelio de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí encontramos el Evangelio. Por eso dice aquí, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura no la vas a entender todo el tiempo. Probablemente algunas cosas sí, pero no lo vas a entender todo el tiempo intelectualmente. No importa seas un profesionista, seas quien seas. Por eso dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y qué ejemplos podemos ver? Vemos
Por ejemplo, Felipe y el etíope. ¿Qué cosa hizo el etíope? Era una persona que amaba mucho a Dios. Era una persona que se gozaba. Iba hasta el templo, a Jerusalén, a adorar. Desde Etiopía. Etiopía es en África, está en África. Es otro continente, es el continente africano. Y Asia, que Israel está en Asia. Él había ido desde Etiopía hasta Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. Y ya iba de regreso en el desierto para Etiopía, para su casa. No era cualquier persona, dice la escritura que era un hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. O sea, no era cualquier persona, ignorante, no. Dice que estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Iba de regreso, pero no entendía la escritura. ¿Y qué pasó? El Señor, conociendo la intención del corazón de este hombre, le envió a Felipe. ¿Felipe qué era? ¿Quién era Felipe? Dice la escritura que Felipe era ¿qué? Un evangelista. Le envió a Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Le predicó el evangelio. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Él no podía entenderlo hasta que llegó Felipe y le predicó el evangelio de Jesús. Y ahí encontró la salvación. Sabemos la historia, que enseguida miró que había agua y dijo: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajó, dice que mandó parar el carro, bajó Felipe y el etíope al agua, lo bautizó. Y dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe, se lo llevó. El etíope ya no lo volvió a ver más, se le desapareció. Pero dice que él se fue gozoso su camino. Gozoso. ¿Por qué se fue gozoso? Porque la salvación del Señor trae gozo. Y si tú no has tenido gozo, es porque no ha habido salvación en ti. Hay emoción. La emoción se desvanece. Pero la convicción, la conversión, esa permanece y nunca retrocede. Siempre te apagarás, te cansarás, caerás, pero te vas a levantar, porque poderoso es Dios que lo prometió. Y dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Y es por esa razón estos mensajes, para que entiendas. Hoy en día enseña mucha gente que tienen que bautizarse, recibir el bautismo del agua, y que tienen que prepararlos para que puedan ser bautizados. Muchos allá, pastores, luego dicen: hermano, ¿cuándo se va a bautizar? Ya tiene tiempo que se convirtió. Pero son de esos que se convierten cuando llegan a ir al templo y en una predicación les hacen una invitación que quieren recibir a Cristo. Y varios levantan la mano que aceptan a Cristo. Pero de verdad se convencieron por la palabra en esos 20 minutos, media hora, que algunas iglesias media hora les predican. ¿Alcanzará ese suficiente para que la persona de verdad se haya convertido a Cristo? Porque dice la escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la que nos da la fe, que nos lleva a la salvación. Esa es la fe que nos lleva a producir obras. Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Y eso lo vemos en muchas religiones. Unos hacen sus obras, o muchos tienen fe sin obras. Muchos quieren salvarse por las obras, sin fe. O muchos tienen fe, pero como digo, no tienen obras. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron por medio de la palabra de Dios. Fue por medio de palabra de hombre, doctrina de hombre. Y muchos se convirtieron con doctrina de demonios,
que son ese tipo de gente perversa y maligna de varias religiones, que hacen tanta maldad, como esa, para vergüenza lo digo, esa la luz del mundo, con ese líder que tiene, que está en la cárcel, y tantas religiones. Pero yo estoy aquí para exponerte el mensaje de cómo puedas ser salvo, y que no te confundan, que con un solo pasaje, donde dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mucha gente piensa que literalmente, porque yo ya creo, toda mi casa va a ser salva. Y el creer que yo tengo es porque me platicaron, pero más nunca porque la palabra me llegó, me convenció y me llevó al arrepentimiento. Mientras no escuchemos la palabra, no va a haber ese arrepentimiento. Si lees la palabra, la Biblia, te va a dar conocimiento, sabiduría, porque la palabra escrita se llama logos, pero la palabra que sale de la boca de Dios se llama rema, que esa es la que debemos escuchar para que te remueva tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, y te lleva a la convicción para que alcances esa salvación. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios, lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya vemos aquí, vamos a ver en Hechos 16:30, Hechos 16:30. Dice, está hablando aquí del carcelero de Filipo, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, estuvieron cantando himnos, alabando al Señor en la noche, y como dice la Escritura, ¿verdad?, que se les cayeron las cadenas de los grilletes donde estaban encadenados, las puertas se abrieron de la cárcel, tan solo por las alabanzas que estaban dando Pablo y Silas, alabando al Señor. Y vemos, ¿verdad?, y narra la historia, cómo el carcelero, cuando miró las puertas de la cárcel abiertas, dijo, ya se fueron los presos, y quería matarse. Y fue cuando Pablo le dijo, en el verso 28, capítulo Hechos 16:28, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Miren, él, el carcelero, ya sabía por qué causa habían metido a Pablo y a Silas a la cárcel: por ser predicadores de Jesucristo, por predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando el carcelero mira ese milagro y ve que todos estaban ahí, nadie se había ido, entendió que ellos no eran cualquier persona, que eran unos siervos de Dios, y por esta razón dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas y los sacó de la cárcel y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es lo que te debes de preguntar tú hoy en día que estás ahí en la televisión. Si todavía no has nacido del Espíritu, si todavía crees en la doctrina de hombres superficiales donde que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y muchas cosas que hablan donde eres salvo. Pero hay que ver en los contextos para entender cómo se adquiere verdaderamente esa salvación. Entonces aquí los apóstoles le dijeron a los apóstoles, a Pablo y a Silas: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué les dijeron? Verso 31: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y ahora, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué cosa hicieron ellos? Supuestamente, al mirar esta escritura, vemos que el carcelero no sabía nada de Jesús. No sabía nada. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo siguiente dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primero le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué toda su casa? No fue por automático. No fue porque él, creyendo él, ya toda su casa iban a ser salvos. No, la salvación es individual. Y aquí vemos que les hablaron la palabra a él y a toda su casa, y creyeron a la palabra, y así fue como adquirieron la salvación, él y toda su casa. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor Jesús, pero creyeron a la palabra del Señor Jesús. Y entonces ahí vemos cómo es que se adquiere esa salvación. Ahora, vamos a ver en Hechos, capítulo 9, verso del 1 en adelante. Hechos 9. Aquí vemos la conversión del apóstol Pablo. Dice que Pablo respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que fue al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí vemos cómo se le apareció el Señor con una luz, un resplandor, a tal grado que él quedó ciego y cayó a tierra. Y cuando cayó a tierra, dice, oyó que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, estando tirado, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y la divina respuesta fue: el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra, pero iba revuelto con doctrinas de hombre, con tradiciones de hombre. Por esa razón, aquí Pablo le pregunta al Señor, cuando le dijo quién era, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya vemos ahí cómo fue Ananías, el pastor de la iglesia que estaba ahí en Damasco, y fue y oró por él, se convirtió, recibió el Espíritu Santo. Dice la Escritura que llevaba 3 días sin comer ni dormir, orando. Y cuando Ananías llega, ora por él, recibe la vista, recibe el Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo y se va con él, y se pasó días predicando el Evangelio ahí en Damasco con Ananías y los hermanos de la iglesia de Damasco. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que él quería saber ¿qué quieres que yo haga? Le pregunta al Señor. Otro punto que vamos a ver ahí mismo en Hechos, capítulo 10, y vamos a ver Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 6. Miren lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué fue lo que se le dijo a Pablo? Entra a la ciudad, porque también preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Preguntó Pablo. Aquí a Cornelio se le dijo: envía hombres a Jope, haz venir a Simón por sobrenombre Pedro, y cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces sabemos que después llegó Cornelio, y llegó a Cornelio Pedro y los hermanos de Jope, llegaron, se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo. Ahí en Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, esto ya nos toca a nosotros. Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué vemos aquí? Otra forma cómo es que nosotros podemos alcanzar esta salvación tan grande que se nos ofrece. Que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Confesarlo como nuestro Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Son dos cosas que se nos demanda: confesar con tu boca a Jesús como tu Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El verso 10 dice bien claro: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que cuando tú no has confesado al Señor como tu Salvador, porque no has creído en Él, no puedes alcanzar la salvación. Son dos cosas bien importantes y Dios no lo pasa por alto. Tienes que creer de todo tu corazón y con tu boca tienes que confesarlo como tu Señor para alcanzar la salvación. Y sin eso no puedes alcanzar salvación. Y Dios, eso es lo que Él quiere. Por último, para terminar, Romanos capítulo 8, ahí mismo, atrasito está, Romanos capítulo 8, nos dice: empezando en el verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los cristianos. Y aclara cuáles: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos no hay condenación. En el verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí lo dice muy claro, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que vamos a ser guiados por ese Espíritu de Dios? Cuando nacemos del Espíritu.
cuando invitamos a Cristo a que entre a nuestro corazón, o sea, nuestra mente, que es el corazón del alma. En el verso 9, capítulo 8, verso 9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahí lo está aclarando, que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, no vamos a vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los del Espíritu. Y el verso 10, con esto termino: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiere decir que si Cristo está en nosotros, dice que el cuerpo queda como muerto para el pecado. Y claro, Dios pone lo divino y nosotros debemos de poner lo humano. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios quiere entrar en el corazón del hombre, y el corazón del hombre, del alma del hombre, para ser más explícito. Dios quiere entrar al corazón del alma del hombre, y el corazón del alma, como les he mencionado, es tu mente, donde está el control de mando, tus emociones. Ahí quiere llegar Cristo, para que de ahí Él tome control de tu vida. Entonces, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cuando nosotros escuchamos la palabra, nos convence, lo creemos, nos arrepentimos, invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón, es cuando verdaderamente se consuma el nacimiento del Espíritu. Y esa es la salvación. No hay otra. Vimos muchos pasajes donde dice de varias formas alcanzar la salvación, pero en los contextos nos explica cómo es verdaderamente. Espero que este mensaje te haga reflexionar y entiendas que aunque son muchas formas de explicar que hay salvación, pero en los contextos te confirma cómo es verdaderamente que sí adquieres esa salvación. Bueno, hermanos, eso es todo. Amigos, visitantes que escuchan, soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé a su llamado. Mi número de teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.